Y quería empezar con esta frase porque, sabe, venir a un evento tan importante como este, con personas como ustedes, hermanos, siervos, siervas del Señor, que han dado años de su vida para servir a Dios en diferentes ciudades en el norte de Chile, y sin conocernos. Yo recién conocí aquí al pastor Ricardo ayer en el aeropuerto. Conocí ayer más tarde al obispo de Plena, Ciro, sí, el pastor Cancino, sí. Uno no sabe qué vamos a hablar. Hubiera sido bueno una reunión previa para decir, bueno, tú hablas de esta parte y yo hablo de la otra, y ojalá podamos coincidir. Porque si no, usted que está asistiendo y ve que alguien habla de una cosa y otro de otra cosa, y de repente hasta en cierto momento nos contradecimos, usted sale confundido en lugar de salir bendecido. Y mientras se acercaba el evento, yo oraba en esta dirección: Señor, permite que podamos complementarnos. Permite que lo que compartimos cada uno desde su preparación pueda sumar, pueda construir, de tal manera que los hermanos que vienen con tanto esfuerzo salgan bendecidos. Y yo doy gracias a Dios. Hoy voy a compartir, por ejemplo, algo en algún momento, si es que llego con la hora, que el pastor Fidel compartió ayer. Entonces, cuando yo escuchaba el sermón ayer, y yo se lo dije, tengo un problema existencial, pastor, y es que lo que había preparado es lo mismo que el Señor puso en su corazón. Y eso es un buen síntoma de que Dios está en medio nuestro y que Él está afirmando algunas verdades para su pueblo. El problema con la oración es que Dios la contesta. Amén. Hemos orado y el Señor está contestando esa oración. Y yo quisiera, antes de continuar, tomar un par de minutos, que el Señor puso esto en mi corazón hoy, al ver a muchas hermanas, pastoras, esposas de pastores aquí. Y yo quiero compartirles un brevísimo testimonio. Como mencioné hoy, mi padre fue pastor por 44 años. Yo soy el último de los hijos. Y estudiaba en un colegio en turno secundario que acababa más o menos a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Y a esa hora yo volvía del colegio, llegaba a la iglesia, la casa pastoral estaba al lado. Y varias veces me pasó esto, que mi papá probablemente estaba haciendo alguna visita, atendiendo alguna célula o en tareas ministeriales, y mi mamá era la que quedaba en casa. Pero yo llegaba a la casa y no la encontraba. No estaba en la casa pastoral. Y yo ya sabía dónde ella podía estar. Iba al templo un día entre semana, todas las luces apagadas, y desde la parte de atrás yo podía ver a alguien de rodillas en el altar. Y yo venía siendo muy niño, 12 años probablemente, venía por el pasillo muy despacito y podía ver a ella de rodillas orando al Señor. Todas las luces estaban apagadas. ¿Y sabe por qué estaban apagadas? Porque cuando ella empezó a orar era de día. Y no se dio cuenta mientras oraba que le llegó la noche y seguía orando ahí. En esa iglesia donde mi papá pastoreaba, no tenían las plataformas tan lindas como tenemos hoy en nuestras iglesias. Plataformas con alfombra, con gradas. No, era una iglesia que la plataforma era de cemento. Quizás usted vio alguna vez esas iglesias. Y era un cemento alisado. Lo trataban de hacerlo más lindo, y encima de eso lo pintaban de color rojo. Y sobre el rojo le ponían una cera. Y hacía como una lámina la cera. Y cuando yo me acercaba y veía a mi mamá ahí orando delante del Señor, podía ver que ella había estado llorando delante de la presencia del Señor, y el altar estaba lleno de lágrimas. Y sabe, más de una vez yo volví al día siguiente o después de 2 días y toqué esas lágrimas, y las lágrimas con la cera se habían cristalizado, habían quedado ahí las lágrimas. Y una oración reiterativa de mi madre, quien amaba misiones, era: Señor, levanta obreros para que prediquen tu palabra. Y yo era un niño solamente de 12 años viendo a mi madre orar. Ella se enfermó con un cáncer
Y cuando ella partió a la presencia del Señor, yo tenía solo 14 años. Ella no vio mi historia. Ella nunca se imaginó que algún día yo iba a estar predicando o enseñando a un grupo tan selecto de pastores aquí en el norte de Chile. Pero sabe, el problema de la oración es que Dios la contesta. Y Dios contestó esa oración. Y por eso es que estoy ahora aquí. Soy un fruto directo de esa oración. Directo de esa oración. Mi mamá no lo pudo ver, pero Dios respondió la oración. Y quería compartirles este breve testimonio porque, sabe, a veces como pastores o como esposas de pastor, oramos y por nuestros hijos, quisiéramos verlos en la iglesia. Somos conscientes que cuando llegan a la mayoría de edad toman sus propias decisiones y muchas de esas decisiones son las que nosotros quisiéramos ver, pero otras no. Pero el problema de la oración es que Dios siempre la contesta. Él va a contestar su oración, mi hermano, mi hermana, la oración por sus hijos, por sus hijas. Yo les quisiera decir que después de los 12, 14 tenía cuando mi mamá falleció, yo fui un jovencito, adolescente, ejemplar, que no fue así mi historia. Tuve mis días difíciles, lejos del Señor, pero finalmente la gracia y la oración me alcanzaron y por eso estoy ahora aquí. Así que no se canse nunca de orar por sus hijos. No me canso de orar por mis hijas. Y yo sé que Dios la va a contestar. ¿Lo voy a ver? No sé. Ojalá que sí. Me gozaría en verlo. Pero si no, Dios igual la va a contestar. Amén. Eso quería compartir con ustedes en esta tarde. Amén. Estuvimos hablando en la mañana acerca de la realidad en la cual nosotros vivimos y cuáles son algunos de los síntomas de la hipermodernidad. En esta hora final, yo quiero hablarles de cómo esos síntomas o algunos de ellos están presentes en nuestras congregaciones. Hay una espiritualidad que podemos llamar una espiritualidad posmoderna. Y mire, esta foto yo mismo la tomé desde un parque en Buenos Aires, que la escultura representa muy bien lo que ocurre en nuestros días. Si usted se da cuenta, es una escultura que tiene todo un vacío. Se puede ver la parte de atrás. Está en un parque de la memoria, en Buenos Aires, Argentina. Y esto refleja algo que ocurre en nuestra sociedad hipermoderna en cuanto a lo religioso. Hay una explosión de lo religioso, ¿se ha dado cuenta? Ya no es como en la década de los 70, donde lo que primaba era, habían unos libros que decían Cristo versus Marx. No sé si alguna vez usted lo vio. Había que debatirse en eso, tratar de demostrar la autenticidad, la existencia de Dios. Ahora no, ahora en nuestro mundo hipermoderno más bien hay un retorno hacia lo sagrado, pero no necesariamente hacia la fe cristiana. Que la gente esté más sensible ahora religiosamente no significa que ya todos van a venir a la iglesia y se van a hacer cristianos y evangélicos. Hay un realmente vacío espiritual que clama por lo trascendente. Por eso es que la gente toma una serie de caminos. Usted se puede dar cuenta que hay gente que cree las cosas más raras y más absurdas que nos podemos imaginar. Gente que cree que si prende un tipo de vela en la casa, eso le va a tirar a la casa un tipo de energía, por ejemplo. Y nosotros nos sonreímos ante eso porque sabemos que no funciona. Pero una vez tuve una experiencia así. Iba viajando en una microbús, le llaman acá, ¿no?, a un colectivo público, y subió alguien, una chica, y tenía unos saumerios para vender y dijo: mire, le ofrezco este saumerio olor a rosas, porque si usted lo prende en la casa, esto le va a reavivar el amor conyugal.
Y yo me sonreía. ¿Qué tiene que ver el olor con el amor conyugal? Y después decía, pero si prende este otro saumerio con olor a lo que usted se puede imaginar, a manzanilla, bueno, eso le va a limar las asperezas y va a haber menos conflictos en la casa. Y otra vez me sonreía. Pero ¿sabe? Mi sonrisa se terminó cuando al final ella dijo, ¿quién quiere comprar? Y toda la gente compraba. Y yo me puse a pensar, o sea que todos estos que están acá creen que porque prenden el saumerio van a tener mayor intimidad y van a tener menos conflictos y sus hijos van a ser más obedientes porque prende el otro saumerio. A ese punto hemos llegado. Quizás usted ha escuchado del Feng Shui, ¿no? Que dice que usted tiene que poner la cabecera de la cama con dirección al norte porque eso le va a permitir que usted duerma con energía positiva y el otro día se levante con otro espíritu, con otra actitud. Pero hay gente que cree eso y vive conforme a eso. Hay un vacío espiritual, como muestra esta escultura, que clama por lo trascendente. Y aquí mire, hermanos, estoy haciendo una cita de San Agustín. San Agustín decía esto, mire, el alma del ser humano tiene la forma de Dios, morphe Deus, y solo haya descanso cuando vuelve a Dios. Eso lo dice el Salmo 62. El alma tiene la forma de Dios. Imagínese como una pieza de un rompecabezas. Vio que hay unas piezas de rompecabezas que tienen formas muy peculiares que solamente entran en el lugar que les corresponde. Así decía más o menos San Agustín. Y la metáfora es esta. En una pared donde habían muchos azulejos, muchos cerámicos, había un azulejo joven y descontento. Y dijo, voy a salir a explorar el mundo. Y ya dejó su lugar y dijo, voy a encontrar otro lugar donde yo me sienta mejor, donde esté más cómodo, donde me sienta más satisfecho. Y comenzó a caminar y por fin encontró un lugar. Y se ubicó ahí el joven azulejo y se dio cuenta, no, pero acá me sobra espacio. Y aquí esto me aprieta, no, este no es mi lugar. Y se fue para otro lugar navegando por la pared y encontró otro lugar y ahí se trató de acomodar, pero se dio cuenta que no calzaba bien ahí y fue viajando y experimentando hasta que por fin llegó a un lugar y se ubicó y dijo, wow, este lugar está bien, me parece. No estoy ajustado, no me aprieta la cabeza, los pies, todas mis formas calzan muy bien en este lugar. ¿Y sabe qué? El azulejo finalmente descubrió que ese es el lugar de donde había salido. El alma del ser humano tiene la forma de Dios. Él nos creó. Solamente hallamos descanso cuando volvemos a Él. Amén. Vacío espiritual. Otra característica de la espiritualidad hipermoderna es que la espiritualidad ahora a nuestro alrededor es una espiritualidad que cuestiona los absolutos y se alimenta de toda fuente. ¿Qué significa eso? Que hay una mezcla. La gente practica de todos una espiritualidad sin un centro de referencia, es decir, hacer todo a la vez. Y esto nos lleva a unas nuevas formas de sincretismo evangélico. ¿Qué significa? Que puede haber algunos hermanos que van a la iglesia y adoran al Señor junto con nosotros el domingo, pero que también ponen la cabecera de la cama con distrito a norte. Por si acaso, mal no me va a hacer. Y por ahí le echo una mirada al horóscopo porque para ver si hoy es día para enamorarme o para hacer negocios. Mezclan todo. No es que dicen, no, yo soy cristiano y aquí me quedo y lo otro no va conforme a la escritura. A veces ni conocemos la escritura. Entonces mezclamos todo y prendemos un saumerio y también ponemos algunas velas con diferentes formas, de una pirámide, de un triángulo, porque algo me va a sumar espiritualmente. Así es la gente de hoy. Tienen prácticas raras, diversas, diferentes, pero a la vez también pueden ir el domingo a su culto y adoran a Dios y está todo bien. Mire la próxima. Tercera, la espiritualidad
en la hipermodernidad, es una espiritualidad que está caracterizada por la supervaloración de la sensibilidad y del emocionalismo. La emoción, la epitelial, la flor de piel. Es decir, así como sienten, así deciden. Y ahí aparece una linda frase, dice: pastor, ¿sabe qué? Yo siento que tengo que dejar el ministerio de adoración. ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, siento eso. ¿Cómo usted se mete a discutir con un sentimiento? Pastor, ¿sabe qué? Yo siento que debo irme a otra iglesia. La gente se deja llevar por la emoción, por el sentimiento. Un autor, se llama Juan González, dice que esto ha desembocado en una religión light, una religión superficial, una religión sin compromiso, sin apego. Búsqueda, sobre todo, ante esto de la sensibilidad y el emocionalismo, búsqueda de lo mágico en función de los intereses. Mire, donde me ofrecen esta combinación entre individualismo y tiempo presente, allí voy. Cuando me dicen, tú vas a ser bendecido hoy, ese es mi lugar, hermano. ¿A quién le gusta que le hablen del sufrimiento? No nos gusta. ¿A quién nos gusta que nos hablen de las pruebas? No. Hermano, de los tiempos difíciles, déjeme decirle algo. El sufrimiento atraviesa la escritura de principio a fin. Es una de las herramientas más poderosas que usa Dios para formarnos a su imagen. ¿Qué dice del mismo Jesús? Experimentado en quebranto, dice. ¿Vio esa frase? Pero ahora ese tipo de mensaje no va. Que me digan que Dios me quiere bendecir y me quiere bendecir hoy. No tiene que esperar a mañana. Hoy es el día. Bueno, ahí voy. Ahí me gusta. Nuevo carro, nueva casa, nuevo trabajo, vacaciones en el Caribe. Hasta algunos dicen, el Señor me está poniendo en mi corazón, yo siento que debo formar otra familia. Hermano, pero si eso no está en la escritura. No, sí, yo sé, yo sé que probablemente no está en la escritura, pero el Señor me ha puesto ese sentimiento tan fuerte en mi corazón. Nos dejamos arrastrar por los sentimientos, por las emociones. Mire, próximo. Una transversalidad de la experiencia religiosa posmoderna o hipermoderna. Es decir, que ahora todas esas diferentes religiones y modas y todo nos atraviesan, nos cortan transversalmente, de tal manera que eso acaba afectando nuestra identidad, porque ni sabemos quiénes somos, porque nos alimentamos de un montón de fuentes. Y si a eso usted lo suma o lo potencia de que no estamos escudriñando las escrituras como debiéramos, en cualquier lugar vamos a terminar. Transversalidad de la experiencia religiosa. Mire la próxima, la número 5. En el pasado, la experiencia cristiana estaba definida en términos doctrinales. Esto era la conversión a Jesucristo y la aceptación de verdades bíblicas. Esto es lo que yo creo. Estas son mis convicciones. Por eso soy cristiano. Por eso soy evangélico. Porque esto es lo que creo. Creo en la palabra de Dios. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mí. Convicciones, doctrinas. Pero ahora esto ya ha pasado. Mire, ahora el énfasis está en la experiencia espiritual y en cómo me siento. El sentimiento se ha convertido en un criterio de verdad y de toma de decisiones. Como les dije anteriormente, cuando entramos al terreno de los sentimientos, espérese cualquier cosa.
Y las personas aún en nuestras iglesias a veces dicen, ¿sabe qué? Siento que el Señor me está diciendo que me vaya a otra iglesia. El Señor me está diciendo que yo deje este ministerio. El Señor me está diciendo, yo siento, pero ¿cómo? ¿A dónde le dice? Dígame un versículo. ¿Cómo fue? No, yo lo siento. El Señor me dice, decía un profesor que fue un gran teólogo y me enseñó en el seminario, decía, cuando yo estoy dialogando con alguien y estoy tratando de razonar con alguien y la persona me sale que no, el Señor me ha dicho, el Espíritu ha puesto en mi corazón, ahí acaba todo diálogo. ¿Por qué? Porque con el Espíritu yo no, ¿cómo me voy a discutir con el Espíritu? Si el Espíritu le ha dicho, está bien, hermano, debe ser así, a saber si realmente ocurrió así. El número, bueno, antes de pasar a eso, mire, ¿cuáles son los criterios por los cuales alguien asiste a una iglesia ahora? Podríamos hablar bastante de eso. ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué alguien va a una iglesia? Casi que yo afirmaría que va porque se siente bien en ese lugar. Me siento bien, me gusta el lugar, me gusta cómo sonríe el pastor. Me gusta cuál es la música, etcétera. Y esto nos lleva a otro fenómeno con lo cual convivimos, probablemente ustedes no aquí en el norte de Chile, pero sí en otros lugares. Una rotación de la membresía. Una membresía golondrina, que está un día aquí y después está otro día acá y después otro día en otro lugar y así va rotando. Y eso está vinculado con el punto anterior. ¿Y por qué se va de una iglesia a otra? Porque siento que el Señor me dice que me vaya allá. O este es otro argumento, porque Dios se está moviendo allá. Ese es peor todavía, porque eso tiene un problema teológico. Atenta contra uno de los atributos de Dios, como si Dios se pudiera mover solo aquí y después dice Dios, bueno, ya me moví aquí, ahora me voy a moverme a la otra iglesia que está en el otro extremo. Está atentando contra la omnipresencia de Dios, que Él se puede mover aquí y se puede mover acá también y se puede mover en todas las iglesias al mismo tiempo. Pero muchos piensan que Dios se puede mover en un solo lugar a la vez. Entonces hay que seguirle el rastro a Dios. Hay que perseguirlo a Dios. ¿Dónde se está moviendo? Y por eso supuestamente se van. En América Latina, en algunos países, cuando se ha sacado los porcentajes de la membresía, se ha dicho optimistamente, somos 25%, somos 30, 28%. ¿Y sabe lo que ha pasado? Después, haciendo un estudio más profundo, más exhaustivo, se ha descubierto que hay miembros repetidos. Entonces van a una iglesia y después pasan a la otra y después pasan a la otra. Una sola persona tiene 3 membresías, por eso decimos, somos el 20 y tantos %. No. Hay un miembro, no solo uno, sino muchos, que están repetidos y van pasando de una iglesia a otra. Eso es gran parte de la situación y de la realidad. Y mire la última, hay un desapego y una falta de lealtad a una iglesia local en particular. Esto tiene que ver con la falta de compromiso de la gente de hoy, del ser humano hipermoderno que no quiere comprometerse, como lo vimos anteriormente en la mañana. Y eso ocurre también en la iglesia. ¿Sabe lo que más caracteriza a nuestras iglesias? Son personas que son solamente espectadores. Van y analizan el culto como si fueran a un buen restaurante y dicen, como muchos de ustedes quizás, o yo mismo, el almuerzo ahora estuvo poquito, y van y dicen, el pastor el domingo estuvo medio flojito, no se preparó bien, y la alabanza ahí nomás medio que desentonaron, pero no hay compromiso. Ahí sí, mucha tribuna, mucho espectador. Alguien lo ha dicho así, más fuerte todavía, y discúlpeme si no quiero, olvidé decirle esto, lo hubiera dicho desde el inicio, pero no estoy aquí describiendo ninguna de nuestras iglesias. Solamente estoy describiendo tendencias en general.
Por favor, no se me ofenda, no sienta que estoy metiéndome con algo que pasa en su congregación. Pero alguien ha dicho esto, que las iglesias ahora están llenas de personas que consumen religión. Van, escuchan. Si les gustó, vuelven el otro domingo. Si no, cambian a otra iglesia, porque vamos a ver qué menú espiritual tiene la otra iglesia. Pero no hay compromiso, no hay apego. La deslealtad, lamentablemente es una característica de la hipermodernidad. Hay un autor sobre liderazgo, es un peruano, un profesor, fundador de una universidad en Lima, muy importante. Se apellida Fishman. Quizás usted alguna vez lo ha visto por ahí sus libros. David Fishman se llama. Él habla de la lealtad en el liderazgo. Miren, y él toma este ejemplo del fútbol. Sé que a usted le gusta el fútbol. Recuerde esa frase, amor por la camiseta. ¿Sabe de dónde surge eso? De hace años atrás, donde los jugadores solamente jugaban por el equipo de sus amores. Por eso decían amor por la camiseta. Y muchos de ellos jugaban y ni siquiera les pagaban. Pero era inconcebible que ellos pudieran pensar que iban a jugar por el equipo que era el eterno enemigo del equipo de sus amores, ¿me entienden? No lo hacían. Solamente jugaban por el equipo del cual ellos eran hinchas, el equipo de sus amores. Ahora yo les pregunto, ¿eso ocurre en nuestro tiempo? No, hermanos. Ahora lo que determina si un jugador se queda o se va al equipo aún contrario al enemigo es el monto del contrato. ¿Y por qué el monto del contrato? Porque eso apela a lo que hablábamos anteriormente, un individualismo galopante, comodidad. ¿Usted piensa que alguien hoy en este tiempo es gerente de la Coca-Cola y viene la Pepsi, que es la competencia, y le dice, nosotros te duplicamos el sueldo, te vienes a trabajar con nosotros? Y el hombre dice, no, yo soy gerente de la Coca-Cola, toda mi vida he estado en la Coca-Cola, yo acá me quedo, acá me muero. No, hermanos, absolutamente, se va inmediatamente. Deslealtad es eso. Así es. Se va al mejor postor, al que más paga. ¿Por qué? Porque eso satisface mi individualismo, lo que yo quiero. Ahora, con sus diferencias, eso también lo vemos en la iglesia. No sé si usted ha escuchado frases como esta, gente que dice, yo soy de esta iglesia cuarta generación, soy quinta generación, mi tatarabuelo fue uno de los fundadores, y después vino mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá y yo y todos mis hermanos. Lindo, eso ya no va más. Ahora es muy fácil, después de haber crecido en una denominación, irse para otra, donde nos parece que está más lindo, donde está mejor, el templo es más grande, nos queda más cerca, hay estacionamiento, etcétera, lo que se ajusta a mi comodidad. Y miren el último. Sexto, espiritualidad evangélica dicotómica. Hay un divorcio entre la piedad individual y la ética cotidiana comprometida con los valores cristianos. Permítame leer. Aunque somos conocidos por nuestra abstinencia, sí, somos conocidos por eso. No tomamos, no fumamos, no bailamos, no existimos, dice otro. Bueno, todo eso, estamos muy claros con las cosas que no debemos hacer. Sin embargo, aunque nos caracterizamos por eso, no hemos podido articular coherentemente esa espiritualidad en los ámbitos particulares, como la familia. De eso hablaba el hermano Ricardo en la mañana. La escuela, la sociedad, el trabajo, la comunidad. Una vez en una iglesia, yo era líder de jóvenes hace años, y en una iglesia un chico dio testimonio así. ¿Alguien quiere dar testimonio? Sí, yo quiero. Muy bien.
¿Qué testimonio dice? Yo quiero dar gracias a Dios porque hace 3 meses que conocí a Cristo y en el trabajo nadie se ha dado cuenta todavía. O sea, para el culto sí, somos buenísimos, cantamos, adoramos, nos emocionamos, pero después en la sociedad, ¿qué? En el trabajo, ¿qué? En la universidad, en la escuela. Si somos una luz que se alumbra a sí mismo, estamos perdiendo nuestro propósito, nuestra naturaleza. Somos para alumbrar a los demás, alumbrar al mundo. Pueblo adquirido por Dios, dice Pedro, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. Ahora, mire esto. Hay países, Centroamérica, hay varios países. ¿Sabe cuál es el porcentaje de evangélicos en Guatemala, por ejemplo? 48%. Es uno de los países que tiene más problemas con la trata de personas. ¿Qué pasó con la iglesia y los evangélicos en ese lugar? Podemos tener cultos maravillosos y todo, pero si eso no acaba alumbrando a los hombres y no acaba afectando a otros espacios de la sociedad, algo no estamos haciendo bien. Porque la fe en Jesucristo no es solamente para cuando estamos juntos, sino para salir al mundo. Salir y bendecir a otros. Ahora, ¿cómo respondemos a los desafíos actuales desde la pastoral? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos, hermanos? Está complicado, ¿verdad? Tantos problemas. Yo tengo la solución aquí, mire. En construcción, disculpe las molestias. No sabemos exactamente cómo le hacemos. ¿Cómo enfrentamos toda esta problemática de la falta de compromiso? Cristianos light, personas que van rotando de una iglesia a otra, falta de desapego con los valores, con la iglesia, la falta de compromiso, la falta de asumir roles de liderazgo en la iglesia. ¿Cómo le hacemos? Yo tengo solamente aquí algunas ideas que quiero compartir en estos minutos que me quedan. La primera tiene que ver con el perfil pastoral. Yo creo que el perfil pastoral es un elemento clave para enfrentar toda esta situación a nuestro alrededor. Y aquí hay algunas alternativas. Mire, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Evadimos? Bueno, que el mundo siga así. A mí no me interesa mucho. Yo sigo cantando al Señor y me voy para el cielo. ¡Qué maravilla! Y la sociedad y se descompone y todo esto que hay a nuestro alrededor. No. Algunos hasta lo satanizamos. Eso es del diablo, hermano. Evadimos o contemporizamos. ¿Sabe qué significa contemporizar? Dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Es decir, bajo el supuesto de mantener nuestra identidad, nos acomodamos, nos ayornamos mal, nos dejamos arrastrar por el mundo y finalmente acabamos perdiendo nuestra naturaleza de ser iglesia y nuestro rol profético, como hablaba el pastor anoche. O contextualizamos. Contextualizar, ¿qué significa? Es a partir del evangelio y a partir de la palabra de Dios eterna, que no cambia, inmutable, ver cómo encontramos respuestas creativas a nuestro mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mirar hacia otro lado? ¿Acomodarse? ¿O elaborar respuestas creativas frente a las nuevas realidades? Y yo aquí tengo una historia para compartirles. Creo que me va a alcanzar el tiempo. No sabía si incluirla o no. Pero mire el caso de un pastor. Estamos hablando del perfil pastoral, ¿ok? Se cuenta que un joven que quería ser ordenado como pastor, a pesar de que no tenía preparación bíblica, insistía en que se le examinara porque estaba seguro de su llamado al ministerio.
sea, no, Dios me ha llamado, así que yo voy a ser pastor. Entrevísteme, por favor, no sé, una junta, un comité ahí en la iglesia. Así fue que un grupo de pastores se reunió y procedieron a evaluar los conocimientos bíblicos del presunto candidato al ministerio. La primera pregunta que se le hizo fue: ¿cuál es tu libro preferido de la Biblia? Él contestó: el Evangelio según el buen samaritano. Aleluya. Los pastores se miraron unos a otros, sorprendidos, me imagino, y uno le preguntó: ¿nos podrías contar algo de lo que dice ese evangelio? Por supuesto, dijo el joven, y con gran entusiasmo comenzó: hubo pues un samaritano que salió camino a Jericó, y pasando por la ciudad se dirigió a Jerusalén. Entre Jericó y Jerusalén cayó entre ladrones. Estos le golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron por muerto. Cuando pudo levantarse, parecía estar lleno de mosto y tuvo hambre. Entonces los cuervos vinieron y le dieron de comer. Le traían pan por la mañana y carne por la noche. Se levantó luego el samaritano de aquel lugar y regresó a Jericó. Aconteció que entrando a Jericó, ahí estaba el hombre sobre ruedas. Levantó sus ojos y vio a Jezabel sentada sobre la muralla. Entonces dijo a los que estaban con él: tírenla de la muralla, y la arrojaron una vez. Él dijo: arrójenla otra vez, y la arrojaron hasta 70 veces 7. De los restos recogieron 12 cestas, y fue grande su ruina. Y al final, mire, este supuesto candidato hasta les hace un llamado, una invocación a esta junta de pastores, y le dice: decidme, preguntó el joven, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? ¿Quién dice amén? Nos reímos al escuchar tan obvia tergiversación de la Biblia. La triste verdad es que tal tipo de cosas sucede continuamente en los labios de supuestos maestros que no conocen la palabra de Dios y pretenden interpretarla. Toman pasajes y los citan, cambiando por completo su sentido y enseñanza. Los que escuchan, conociendo aún menos, lo aceptan como verdad. Así entra el error en la iglesia. Ahí está la fuente. Un libro de Les Thompson. Probablemente usted ha escuchado o ha leído alguna vez sobre John Stott. John Stott decía así: mire, no nos engañemos, el púlpito en una iglesia local nunca estará por debajo de las bancas, del nivel de las bancas. Cuando usted predica la palabra, cuando usted enseña la palabra, usted levanta la congregación. Cuando vamos por debajo, la congregación desciende. Eso es lo que él decía. La calidad espiritual de una iglesia va a estar en concordancia con lo que se les enseña bíblicamente. Amén. Entonces, cuando desciende el nivel de enseñanza, de predicación bíblica, ¿qué ocurre con las bancas, las sillas? Descienden también. Por eso decía, nunca las bancas van a estar por encima. Es un movimiento ondular. Sube el púlpito, sube la calidad espiritual de las personas. Entonces, ¿cuál es el perfil de nuestros pastores? Alguien mencionó esta frase: necesitamos tener el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso de tiempo, como venimos repitiéndolo varias veces en este día. Y este otro autor, Henry Nouwen, que quizás algunos han leído, en su libro En el nombre de Jesús, dice, mire lo que menciona: los líderes cristianos, si quiere pueden ponerle los pastores, no pueden ser simplemente personas con opiniones bien formadas sobre los problemas candentes de nuestro tiempo. Oh, sí, conocen de las noticias y saben hablar muy bien. Su liderazgo debe enraizarse en la amistad permanente, íntima, con la palabra encarnada, Jesús.
Y necesitan encontrar ahí la fuente de sus palabras, de sus consejos y de sus orientaciones. Amén. Un pastor que responde a esta necesidad es un pastor que está enraizado en Jesús, que conoce a Jesús, que camina con el Señor. Entonces permítame presentarles cómo sería el perfil de un pastor. En este perfil del pastor, que llamo un perfil de pastor integral, quiero mencionarles 4 áreas. Son como 4 patas de una mesa. Si una le falta, la mesa no se mantendrá en equilibrio. Y si le faltan 2 patas, menos equilibrio. Y si le falta otra pata más, bueno, no sé, esa no será una mesa. Pero ¿cuál es el perfil del pastor? En primer lugar, el pastor de hoy, que responde a la hipermodernidad, tiene que ser alguien que tiene conocimiento. Alguien que conoce. ¿Que conoce qué? Que conoce la Escritura. Amén. Que conoce la teología. Que está preparado para enfrentar los desafíos de este tiempo. Que ha estudiado, que es autodidacta probablemente, pero que ha tomado el estudio y el conocimiento como algo serio, fundamental para su trabajo ministerial. Conocimiento. Segunda, el pastor que necesitamos para este tiempo, y esta me gusta porque complementa la primera. No se necesita solamente alguien que tenga mucho conocimiento y le pueda citar a usted libros y le pueda mencionar la historia con detalles y todo. Perfecto. Pero sabe, esa característica del pastor de conocimiento tiene que ir acompañado con el carácter, y el carácter tiene que ver con el ser, tiene que ver con la persona. El pastor integral en medio de la hipermodernidad tiene que ser alguien que en primer lugar ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que ama al prójimo, alguien que conoce a Dios, que camina a Dios y que está lleno de su presencia. Amén. Porque si no, imagínense, una persona con mucho conocimiento pero que no conoce a Dios. Es un peligro más bien. El carácter tiene que ver con la espiritualidad cristiana, con las disciplinas espirituales. Tiene que ver con las convicciones del pastor. Tiene que ver con los valores del pastor. Tiene que ver con las relaciones que el pastor tiene con su esposa, con su familia, con los miembros de la iglesia. ¿Conocimiento sirve? Por supuesto que sirve. Necesitamos. Ojalá aprender y conocer más y manejar más información y tener más estudios y leer más libros. Sí, pero no es suficiente. Necesitamos carácter. Que cuando las personas vean a pastor, vean el reflejo de Cristo en su vida. Que puede aconsejar desde el corazón del Señor. Que puede liderar la iglesia con el corazón del Señor. Carácter. Tercero, capacidades. Capacidades tiene que ver con destrezas, con habilidades para dirigir la obra de Dios. Las destrezas tienen que ver con cuestiones prácticas. Alguien que sabe dirigir, que alguien que sabe enseñar, alguien que sabe predicar. Alguien que puede aconsejar a una persona. No solamente conocimiento, carácter, pero que también sabe hacer las cosas. Que puede organizar. Que puede dirigir la obra de Dios. Y en cuarto lugar, es alguien que tiene muy claro el pueblo donde Dios le ha llamado a servir, el contexto de ministerio, su lugar de ministerio. Los 4 son indispensables: conocimiento, carácter, capacidades
y contexto. Déjeme presentárselo, tal vez ayude metodológicamente para que usted se recuerde de esto. El conocimiento tiene que ver con una mente brillante. Una persona que ha consagrado su mente para conocer la profundidad de los misterios de Dios. Perdón. WhatsApp de audio. Perdón, voy a silenciar esto, sí. Ok, discúlpeme. Mente brillante, consagrada a Dios para conocer más, para inquirir más. El carácter, ¿sabe con qué tiene que ver? Con el corazón. Corazón consagrado a Dios. Corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama a la gente, que ama a la familia, que tiene valores, que tiene principios. Las capacidades tienen que ver con las manos, listas para trabajar, listas para ponerlas en práctica en la obra de Dios. Y el contexto, ¿sabe con qué tiene que ver? Con los pies. El pastor que necesitamos hoy es mente brillante, corazón consagrado, manos entrenadas para servir y pies bien puestos en su realidad, que transita las calles de su comunidad, que conoce su contexto, que conoce cuáles son las realidades específicas del lugar donde el Señor le ha puesto a ministrar. Por eso es que este es un versículo que probablemente usted lo conoce, a mí me bendice mucho. Proverbios dice, mire, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente. Preocúpate por eso, de cuidar a tus rebaños. Diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Perfil pastoral integral para responder a este movimiento de la hipermodernidad. Pero el segundo, y creo que hasta ahí voy a llegar, tiene que ver con la adoración. La adoración entendida, como bien lo dijo el pastor Fidel anoche, no solamente como un momento, sino como un estilo de vida. Amén. Yo a veces he estado en mi propia iglesia y el que está dirigiendo la alabanza dice, y el culto ha transcurrido 20 minutos y dice, bueno hermanos, ahora preparémonos, vamos a entrar a la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿y dónde estábamos antes? ¿Cómo? O sea, realmente no es que nosotros entramos en la adoración y salimos. No es un concepto bíblico de la adoración ese. ¿Sabe cuál es el concepto? Vivimos en la presencia de Dios. La adoración no es solamente un momento donde, y ha habido cada explicación. Yo una vez le pregunté a un amigo, ¿y por qué cuando cantamos cánticos de adoración cantamos más suavecitos? ¿Se da cuenta? Más quietitos. Y alabanza sí, le ponemos todo el punche y ya. Pero adoración nos tranquilizamos. Dice, no, porque estamos entrando a la presencia de Dios y entramos despacito. Mire ese concepto de adoración. Cuando el Señor en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, esta es la hora, ella estaba preguntando, recuerda, ¿cómo debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? ¿En este monte o en el otro? Y el Señor le dijo, mira, esta es la pregunta equivocada, no es dónde. Hoy es el tiempo cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como un estilo de vida. Todo el tiempo adoramos a Dios. Y Romanos 12, que también fue citado anoche, cuando Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo como culto. ¿Sabe por qué dice eso él? Coincidiendo con lo de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento usted era el ofrendante, el que traía su ofrenda, y otra cosa era la ofrenda. Usted venía al altar y ahí dejaba la ofrenda y después se iba y ya cumplió. Era un adorador. ¿Por qué? Porque había traído su ofrenda y después se retiraba.
Pablo dice, ahora no es así. No es que por un lado está el ofrendante y por otro lado está la ofrenda. Ahora, ¿sabe qué dice Pablo? Ahora la ofrenda eres tú. Tú eres el que tienes que venir al altar de Dios. Preséntate tú mismo como un sacrificio vivo en la presencia de Dios. Eso es adoración. Una adoración, y también esto lo mencionó el hermano Ricardo, gracias a Dios que coincidimos, que integra lo sagrado y lo secular. Ya no es por un lado lo sagrado y por otro lado lo secular. A ver, yo quiero no herir sus susceptibilidades, pero decimos, hoy es el día del Señor, domingo, ¿verdad? ¿Y los otros días? ¿De quién son? Todos los días son los días del Señor. No es que, ¿en qué trabaja? Bueno, yo trabajo como ingeniero, pero en la iglesia sirvo. No, hermano, en el trabajo, como profesor, como ingeniero, como arquitecto, como empleado público, ahí también estoy adorando a Dios. No solamente el domingo cuando levanto mi mano, cuando adoro a Dios, y eso está bien, esos tiempos son maravillosos. Y mire, una adoración necesitamos recuperar ahora. Probablemente no sea su situación, pero en general cuando recorro, viajo y veo modelos de iglesia, necesitamos una adoración que centraliza la presencia de Jesús en todo lo que vivimos como sus discípulos. Que cuando las personas nos vean que somos adoradores al Señor, adoradores en el camino mientras transcurrimos esta vida, adoramos a Dios. Y que si algún día ellos llegan al culto, a la iglesia, cuando entren a ese lugar, no solamente queden maravillados por las luces que tenemos, por el escenario que tenemos, sino digan, hay algo especial en ese lugar. Y lo especial en ese lugar es que la presencia de Cristo es el centro de ese lugar. Amén. Eso es adoración. Él es el centro de la adoración. No nuestros amigos músicos, no los que cantan. Y esto a veces es sutil, porque a veces queremos darle la gloria a Dios, pero también queremos un poquito de gloria para nosotros. Señor, ¿por qué no repartimos un poquito? Tú te llevas la mayoría, pero a mí déjame un poquito también. Mire, ¿usted conoce esa imagen? Este fue un cuadro famoso, ¿sabe? Mucha gente lo tiene en sus casas, basado en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lindo versículo. Quizás usted hasta se convirtió con ese versículo. Y la explicación decía, ¿sabe por qué el Señor toca la puerta? Porque el cerrojo está por dentro. Ahí usted caía al altar. Sí, Señor, abro el cerrojo, me voy al altar. ¿Sabe cuándo aparece este versículo? El mensaje a la iglesia Laodicea. Una iglesia rica. Una iglesia con muchos recursos. Una iglesia que prácticamente lo tenía todo. Y este mensaje y este versículo, lindo versículo, pero déjeme decirle, no es un versículo evangelístico. Es un mensaje dirigido a la iglesia. Y el Señor está diciendo a la iglesia en la Odisea y probablemente a nosotros en medio de este tiempo, ábreme la puerta, porque yo quiero entrar, porque yo quiero ser parte. ¿Sabe que es posible tener iglesia pero sin tener a Jesús? Habiendo cerrado la puerta y siendo una linda organización, teniendo muy buenas reuniones, teniendo lindos cultos, pero lo que marca la diferencia en una adoración genuina es que Jesús es el centro. En medio de toda esta sociedad que vivimos,
en medio de todo este caos que vivimos. El libro de Apocalipsis, y con esto quiero terminar, nos muestra que al final del siglo I la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Juan, el autor, estaba desterrado ahí en Patmos. Probablemente nunca volvió de Patmos y ahí murió. La iglesia sufría. Pareciera que el emperador de turno, que se llamaba Domiciano, él era el Señor. Él mandaba al Coliseo romano y a ser quemado un cristiano como una antorcha humana, solamente con levantar su pulgar hacia arriba. Tenía todo el poder. Estaba todo bajo su control. Parecía que todo estaba perdido. Juan, habían transcurrido 60 años después que él había estado con el Señor cara a cara. Y probablemente en aquel día, mientras estaba en Apocalipsis, se preguntaba: Señor, pero ¿dónde estás? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás? Mira cómo sufre tu iglesia. La sangre de los mártires corre. Domiciano hace lo que quiere. Pero en este mismo libro, Apocalipsis 3, si usted va al capítulo 5 de Apocalipsis, ahí él tiene una visión celestial de lo que es la adoración en el cielo. Y no tenemos el tiempo. Pero se levantó alguien y dijo: ¿quién puede leer este libro? Y no había nadie digno. Y dice el pasaje: Juan, lloraba yo mucho, desconsoladamente, porque decía: ¿qué va a pasar? Este mundo está totalmente fuera de control. Quizás como lo que percibimos nosotros hoy. ¿A dónde va esto? Parece que esto no tiene camino de regreso. Todo está fuera de control. La gente piensa lo que quiere, hace lo que quiere, tienen sus propias verdades. Pero en aquel capítulo de Apocalipsis 5 dice que se levantó un cordero inmolado y tomó ese libro, y toda la creación se postró y dijo: Señor, solo tú eres digno, porque con tu sangre nos has redimido. Ese es un anticipo de lo que debe hacer nuestra adoración en medio de este tiempo, mis hermanos. Aunque no tenemos control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque parece que esta sociedad se va al caos absoluto, donde pasan cosas cada vez más raras y nosotros nos sentimos limitados, impotentes de cambiarlas, yo quiero que en este tiempo la adoración que celebramos nos recuerde que el Señor está en control de todas las cosas. Él es digno y a Él le adoramos. Gracias por concederme este tiempo. Muchas gracias, ha sido una bendición conocerles y compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y puedan seguir sirviendo al Señor en sus iglesias locales. Gracias, pastor.